Quería compartir con todos vosotros una palabra que se encuentra en Primera de Timoteo. Si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, y siguiendo el tema de este mes sobre extendernos hacia los demás, estas palabras que le escribe Pablo a Timoteo tienen que ver con el testimonio, con el ejemplo que debemos ser hacia los demás. Porque Dios nos ha llamado para reconciliarnos con Él, pero también nuestra vida tiene que extenderse también hacia todos los que nos rodean. Y dice así esta palabra en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, y te pedimos que tú puedas guiarnos y puedas hablarnos por ella, Señor, en esta mañana. Gracias porque podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en el primer viaje de los que hizo Pablo, primer viaje misionero, Pablo junto con Bernabé estuvieron en una ciudad llamada Listra, en el actual Turquía, y allí conocieron a Timoteo y a su familia, hijo de un padre, su padre era griego y su madre era judía. Y cuando regresaron a Listra, Pablo vio que Timoteo era miembro de la iglesia y era muy estimado por los líderes de la iglesia. Así que Pablo decide tomarle para discipularlo y cuando partió a Éfeso le dejó a cargo de la iglesia. Y Pablo le escribe esta carta a Timoteo para animarle en la tarea difícil de permanecer y de servir en la obra de Dios. Y todos tenemos esta tarea que Timoteo tenía y que Pablo tenía, ¿no? Y en la vida hay muchas cosas que, aunque no nos guste hacer, tenemos que hacer, porque son responsabilidad de cada uno de nosotros. Y no importa que seamos niños, como todos los que acaban de ir a sus clases, no importa que seamos jóvenes, adolescentes, que seamos adultos o ancianos, todos tenemos una tarea por hacer. Y si Dios nos tiene aquí es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida, aunque seamos ya muy mayores. Dios nos mantiene aquí con un propósito. Y cuando Pablo le dice estas palabras, le dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo aproximadamente tendría entre 30 y 35 años aproximadamente cuando Pablo le escribe estas palabras. Y es que la costumbre en la época que estamos leyendo era costumbre llamar niño a una persona hasta los 18 años aproximadamente y llamar joven desde los 18 hasta los 40, que era la edad que se decía la edad militar, en la que una persona era todavía valía para salir, digamos, a la guerra si hacía falta, ¿no? Con lo cual, los líderes en la iglesia solían ser gente mayor, lo que llamaban gente mayor, ancianos o gente de edad avanzada. Por eso Pablo le está diciendo que nadie menosprecie su juventud, en el sentido de que evite cualquier crítica o condena por su ejemplo de vida.
debía acallar las críticas con su conducta, con su propia vida. Y debía ser ejemplo y debía tener buena reputación, que es algo que todos debemos buscarlo y tenemos que merecerlo, la buena reputación. Y es necesario predicar la palabra, sí, pero también es necesario vivir la palabra. Porque si predicamos mucho, pero no vivimos, estamos siendo hipócritas, ¿no? El mejor sermón es el buen ejemplo, es el mejor sermón que podemos dar. Porque muchas veces la gente olvida lo que dices, pero recuerda lo que eres y lo que haces. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie o ninguno tenga en poco su juventud. En otra ocasión, en 2 Corintios 3, versículo 2, dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, nosotros somos cartas. La gente lee en nosotros, en nuestra vida, lee lo que hay en nosotros. Por eso es muy importante que seamos ejemplo, no solo con lo que hablamos, sino con nuestra vida entera. Y Pablo le dice que sea ejemplo. Ejemplo es ser un modelo a seguir, ¿no? Como cuando se hace se fabrica un coche, primero se hace un prototipo, ¿no? Y cuando se ha terminado ese diseño, ya empiezan a fabricarse en serie, ¿no? O cuando se hace una prenda de ropa, ¿no? Se hace un patrón y ya a partir de ese patrón se hace todas las piezas, ¿no? Las prendas. Por lo tanto, debemos ser ejemplo y debemos ser modelo de los demás. Y es que muchas veces aprendemos por imitación, ¿no? Aprendemos lo que vemos. Eso pasa mucho donde yo trabajo, ¿no? Decimos muchas veces que los niños aprenden lo bueno, pero también lo malo. Aprendemos por imitación. Por eso es muy importante ser ejemplos y ser modelos. Y Pablo le habla de 6 ámbitos en los que ser ejemplo. El primero que dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé ejemplo en palabra. O sea, sé ejemplo en la conversación de cada día, en la conversación que usamos cada día. El problema con las palabras es que cuando pronunciamos las palabras repercuten en los demás, de forma positiva o a veces de forma negativa. Y una vez emitidas ya tienen su efecto y ya no te puedes volver atrás. Podemos excusarnos, podemos retractarnos de las palabras que hemos dicho, podemos pedir perdón también, pero quizás cuando ya decimos las palabras tenemos que ganar a veces la credibilidad a las personas porque ya se han emitido. Por lo tanto, tenemos que tener mucha sabiduría y a veces mordernos la lengua antes de hablar, porque tenemos que tener cuidado, ¿no? Las palabras que expresamos son la expresión de nuestro pensamiento. Ven conmigo a Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 12 y versículo 34. Fíjate lo que dice Jesús. Mateo 12, 34, dice así, dice, generación de víboras, dice Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, vamos a ser juzgados por nuestras palabras, por lo que nosotros decimos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos y de lo que decimos. Porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados.
si hacemos caso al versículo 6 del capítulo donde estábamos de 1 de Timoteo, le dice Pablo, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, dice, y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, si nos nutrimos de las palabras de la fe, pues vamos a expresar esas palabras de las que nos nutrimos. Por lo tanto, debemos de atesorar las palabras de fe, la palabra de Dios, para que podamos sacar de nuestro corazón esas palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos buscar palabras constructivas que edifiquen. Mi esposa me lo dice muchas veces. Me dice, si no vas a edificar con lo que vas a decir, mejor cállate. Y es verdad, porque a veces metemos mucho la pata, ¿no? Hay una regla que se llama la regla de los 3 filtros. Esto está sacado, lo enseñaba un filósofo llamado Sócrates. Y entonces decía Sócrates que antes de hablar, que pasemos por 3 filtros, que eran el filtro de la verdad, el filtro de la bondad y el filtro de la utilidad. Lo que vas a decir es verdad, o te lo han contado otros, o lo has escuchado por algún lado, o lo has escuchado en las noticias, ahora que está tan de moda esas 2 palabras inglesas. Hoy en día el que no sepa inglés ya es porque no quiere. Esas, las fake news, ¿no? Más o menos. Bien, pues lo que voy a decir es verdad o quizás no es verdad. El segundo filtro es el de la bondad. Lo que voy a decir es bueno para los demás, es bueno para mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi amigo, la persona que me está escuchando. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Le va a hacer bien o no le va a hacer bien? ¿Sí? Y el tercer filtro es el filtro de la utilidad. ¿Va a servir para algo lo que vamos a hablar? ¿Va a servir para algo o no va a servir para nada? Con lo cual, está bien esos filtros, ¿no? Para no tener a veces o no usar palabras ociosas, que dice la palabra que hemos leído en Mateo, ¿no? Palabras ociosas, a veces hablamos más de la cuenta y es mejor a veces callar. Hay un dicho español que en boca cerrada no entran moscas, ¿no? A veces hay que hacer caso también a los refranes populares, ¿no? El que mucho habla, mucho hierra también. Por lo tanto, seamos ejemplo en palabra. Y no solo con los creyentes, sino también con los que no son creyentes en nuestro trabajo, donde no nos oyen personas que quizás nos llamarían la atención o nos dirían, oye, tú eres cristiano, ¿no? En ámbitos donde no saben ni siquiera que a lo mejor somos cristianos, ¿no? Seamos ejemplo en palabra. El segundo ejemplo que le pide Pablo a Timoteo es que sea ejemplo en conducta. O sea, en comportamiento, en costumbres, en los hábitos del día a día, ¿no? No solo los domingos, sino el lunes, el martes, todos los días de la semana, que seamos ejemplos en conducta. Séneca decía, senador romano, gobierno mi vida y mis pensamientos como si el mundo fuera a ver lo primero y leer los segundos. Por lo tanto, debemos ser ejemplos en conducta, allá donde vayamos y allá con quien estemos, sea con quien sea. Y hay 2 ámbitos donde quizás es más difícil ser ejemplos en conducta. Uno sería en nuestro trabajo o en nuestro quehacer diario, ¿no? El que no trabaja, pues en los estudios, ¿no? En la universidad, en el instituto, en el colegio. Ser ejemplo en nuestro trabajo
implica responder de buena forma, implica no criticar, implica a veces no llevarme cosas del trabajo. No me refiero a llevarme trabajo a mi casa, sino llevarme cosas que no son mías, ¿no? Implica ser honrado, implica decir la verdad también, y ser ejemplo en conducta. Hace unas semanas, en este mismo mes, me llamó al colegio una madre y me llama y me dice, Marcos, a ver si me puedes hacer un certificado para... Ella quería venir a la celebración del carnaval del colegio. Y a ver si me puedes hacer un certificado para mi trabajo, que me digas que he venido a una tutoría, a una reunión con la... Entonces le dije, mira, no podemos hacerte esto. Digo, no, porque es mentir. Y luego me dice, bueno, pues entonces me haces un escrito de que la actividad es obligatoria, de ir a la celebración, que es obligatoria. Y digo, no, tampoco puedo. Si nosotros enseñamos a los niños a decir la verdad, nosotros tenemos que ser ejemplo también a nuestros hijos de decir la verdad, ¿no? Y todos vamos a estar en situaciones en nuestra vida, en nuestro trabajo, en los que vamos a ser probados y vamos a tener la oportunidad de ser ejemplo de conducta, para que otros vean no nuestra conducta, sino que puedan glorificar a Dios a través de nuestra conducta. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es que nos vean, que digan qué bueno es, qué buena está esta persona. Eso no es lo importante. Lo importante es que vean quién está detrás de nosotros, para que puedan glorificar a nuestro Padre. Por lo tanto, debemos ser ejemplos en conducta. Y en la Biblia hay muchas personas que fueron ejemplos en conducta. Daniel se negó a comer la comida del rey, cuando querían que comiera la comida del rey. Él se negó. José no se acostó con la mujer de su amo, tampoco. Elías no aceptó el dinero del rico a cambio de sanidad. Y tantos ejemplos de personas que fueron intachables y fueron modelos de conducta, los que debemos imitar. Y el otro ámbito donde también debemos ser ejemplo, que es complicado, también es en nuestra propia casa, porque ahí es donde también a veces nos comportamos de forma diferente, ¿no? Y tenemos que ser ejemplo en nuestros hogares, comportarnos como Dios quiere que nos comportemos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Ser ejemplo en nuestras casas y que vean en nosotros unas vidas ordenadas y comprometidas con Dios. Y si tenemos que pedir perdón y rectificar, hacerlo también, porque somos ejemplo en conducta. Y a veces no es fácil, ¿no?, ser ejemplo, porque a medida que vamos creciendo en la vida nos damos cuenta de que cada vez las responsabilidades son mayores, cada vez tenemos más relaciones, ¿no? Cuando somos pequeños somos hijos y tenemos que deber de ser ejemplo hacia nuestros padres. Pero cuando ya vamos creciendo y somos padres, ya no solo somos hijos, también somos padres y somos hermanos y somos amigos y somos tíos y cada vez, a veces es más difícil, ¿no? Pero debemos ser ejemplos ante todos, de conducta también. El tercer ejemplo que le dice Pablo que sea es ejemplo en amor. Y como sabemos, la palabra amor es la más importante, ¿no?, porque todo se resume en el amor. Y el modelo y el mayor ejemplo de amor no es otro que Jesucristo, el cual nunca dejó de ser compasivo con los demás. Él nos dio ejemplo de una vida caracterizada por amor. Solo tenemos que leerlo en los evangelios, leer la vida de Jesús. Él no solo se entregó en la cruz cuando
cumplió los 33 años, sino que Él se entregó durante su vida de ministerio y de entrega a los demás, a todos los que le rodeaban, a los necesitados, a los que la sociedad no quería. Jesús amaba con un amor eterno porque Él es Dios. A los leprosos, a las prostitutas, a las personas que la sociedad rechazaba, Jesús los acogió. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, el ejemplo de Jesús, y demostrarlo no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones. Si viniera una persona harapienta por la puerta, ¿cómo lo recibiríamos? ¿Sí? ¿Cómo recibiríamos a una persona desechada por la sociedad? Ahí es donde reflejamos y somos ejemplos de conducta, ¿no? Y Jesucristo nos lo dio. Debemos tratar con los problemas de los demás, no solo con los nuestros, que sí, tenemos muchos problemas, pero el que tenemos al lado también tiene problemas. Y a veces somos insensibles a los problemas de los demás. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser ejemplos en amor, ¿no? Tratar con los problemas de los demás y no endurecernos ante ellos, sino mostrar compasión. Y el amor no lo podemos sacar de las emociones, sino el amor viene de Dios. Romanos 5:5, si vienes conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que yo siempre digo, si la gente que no tiene a Dios, mucha gente se entrega por otros en amor, porque el amor es un reflejo de Dios, el amor que hay en cualquier ser humano es un reflejo de Dios. Pero si nosotros conocemos a Dios, tenemos el amor de Dios, porque dice la palabra que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el amor de Dios es el amor más perfecto que existe en la tierra. No hay otro amor más perfecto. Del amor se habla mucho. Todo gira en torno al amor, las películas, el arte, todo. Pero no hay amor más perfecto como el amor de Dios. Así que necesitamos ser ejemplos de ese amor. Ahora que ha ocurrido este desastre en Valencia, ¿no? Pues vemos cómo la gente se da, ¿no? y es solidaria y entrega. Y ahí vemos el amor de otros, que es un reflejo de Dios. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para ser ejemplo de amor. Y la Iglesia necesita ser ejemplo. No solo entre nosotros, sino también con los que nos rodean. En esto conocerán que sois mis discípulos, ¿no? Si os amáis los unos a los otros. En palabra, conducta, en amor. Número 4 dice en espíritu. Esta palabra, si lees este texto en las otras versiones, en cualquier otra versión, no aparece en espíritu. Solo aparece en la Reina Valera. Y en espíritu, aquí quizás tiene que ver con la actitud hacia los demás, ¿no? A veces no somos conscientes de nuestra actitud, pero la expresión de nuestro rostro es más elocuente a veces que nuestras palabras. Así que nuestra actitud también es importante. Debemos pedir a Dios que nos muestre también los prejuicios que tenemos muchas veces en nuestra vida y que nos ayude a corregirlos. La actitud es fundamental. Había una frase que decía que la vida, el 90%, la vida consiste, el 10% de la vida en las cosas que nos ocurren y el 90% en cómo reaccionamos o actuamos ante lo que nos sucede, ¿no? La actitud es muy importante en nuestra vida. Cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Por tanto, debemos ser ejemplos en espíritu, en la actitud que mostramos ante todo, ante lo bueno y ante lo malo, ante las situaciones positivas y ante las situaciones negativas. Ser ejemplo en espíritu. Número 5 dice ser ejemplo en fe. O sea, mostrando en quién
creemos en las promesas de Dios y en su palabra. A veces sabemos la teoría muy bien, pero la práctica a veces es otra, ¿no? Necesitamos ser ejemplos en fe. Y en la vida hay muchas situaciones que vivimos en las que necesitamos poner en acción nuestra fe. Y a veces no lo hacemos. A veces no lo hacemos. Y necesitamos demostrar en quién creemos. Cuando hay situaciones de enfermedad, situaciones complicadas en nuestra vida, situaciones que se cronifican en nosotros, que vemos que pasan los años y no cambian, necesitamos demostrar y ser ejemplos de fe, de seguir creyendo, que no depende de nosotros, sino que Dios está al control. Cuando a mí me pasa muchas veces, cuando quiero tener el control de las situaciones y pierdo el control, entonces viene esa prueba en la que tengo que ser ejemplo de fe y seguir creyendo. Y no solo decirlo, sino actuar en función de esa fe y seguir creyendo. Porque la vida no es como nosotros la queremos muchas veces, ¿no? Y es en los momentos difíciles donde nuestra fe es probada y donde debemos demostrar o ser ejemplos de fe. Y es ahí donde Dios quiere vernos y Dios quiere probarnos. Y necesitamos escudriñar las Escrituras y afirmarnos en la verdad. Cuando cantamos que Dios es bueno, no solo cantarlo, sino vivirlo también. Dios es bueno, que Dios es fiel. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Dios es bueno. ¿Sí? Y la palabra fe tiene la misma raíz que la palabra fidelidad. Esto me encanta. Estas dos palabras tienen la misma raíz etimológica. La fe se prueba también con fidelidad. Si yo digo que tengo fe en Dios, tengo que ser fiel a Dios también. Por lo tanto, necesitamos ser ejemplos en fe y demostrar fidelidad ante Dios en los momentos difíciles. Y último ejemplo que le pide Pablo a Timoteo es ser ejemplo en pureza. ¿Qué es la pureza? Pues la pureza es algo que no está contaminado, ¿no? Que está limpio. Y esto tiene que ver sobre todo con algo que es muy difícil a veces manejar, que es la mente. Los pensamientos llevan a actitudes y estas acciones llevan a resultados, ¿sí? Todo empieza en la mente. Los pensamientos, repito, llevan a actitudes, las actitudes nos llevan a acciones y las acciones acaban siendo resultados. Por lo tanto, necesitamos cuidar mucho los pensamientos. Por eso hay un texto en Filipenses que dice que pensemos en todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, que estemos pensando en... Porque el enemigo nos ataca en los pensamientos, ¿sí? Y sabe que los resultados los va a conseguir si primero pone pensamientos en nosotros. Y a veces es difícil luchar contra los pensamientos, ¿no? A veces es difícil. Pero en nuestras fuerzas es difícil, pero Dios ha prometido darnos la salida. Él ha prometido que vamos a vencer si nosotros confiamos en Él. Por lo tanto, los pensamientos son muy importantes. Y la Biblia es la norma de moralidad, ¿sí?, para nuestra vida. Y hoy en día esto es algo muy complicado, porque la sociedad ha cambiado mucho. No es lo mismo que hace 40 años. Todos los que son mayores lo saben, ¿no? y se dan cuenta. Pero la palabra de Dios es eterna y no ha cambiado.
por siempre, es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, la norma de conducta es la misma. Han pasado 2000 años, más de 2000 años, o 2000 años desde que se escribieron estas palabras, y no ha cambiado. Por eso necesitamos alinearnos con la palabra de Dios y estar muy atentos y muy alertas de lo que la palabra de Dios nos enseña, para poder estar firmes y no llevarnos, como dice la palabra, de un lado hacia otro, esperando a que salga una persona que diga una cosa o que diga otra. Lo importante no es lo que la gente dice, sino lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y Dios nos ha dado su Espíritu para poder revelarnos su verdad, para poder guiarnos a partir de su palabra. Por lo tanto, necesitamos seguir la palabra de Dios, y para conseguir la pureza solo hay que seguir la palabra de Dios. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con la palabra, ¿sí? Hay varios consejos que la Biblia nos da. Segunda de Timoteo 2:22, justo la página siguiente, dice, huye, le dice otra vez Pablo en la segunda carta que le escribe a Timoteo, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí volvemos a ver la pureza, ¿no? De los de corazón limpio. Y hay otra versión, me gusta más la versión, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que dice, huye de las malas pasiones, porque hay pasiones buenas y hay pasiones malas, ¿sí? Hay pasiones buenas, hay gente que tiene pasión por el arte, pasión por la música, pasión por el deporte, hay pasiones buenas, pero hay pasiones malas. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones malas, y sigue la justicia. ¿Qué justicia? ¿La del gobierno de turno? O la de los jueces. Sigue la justicia de Dios, ¿sí? Sigue la justicia. Sigue la fe, otra vez vuelve a decir la palabra fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Otro texto, segunda de Pedro 2, 11 y 12, dice así, Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hay deseos carnales que luchan contra el alma y el espíritu. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Por eso tenemos una batalla constante y necesitamos, o Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos que son buenos, pero también hay deseos que son contrarios al espíritu. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice, fornicación. La fornicación sigue siendo pecado, aunque ahora esté de moda lo contrario. El tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Sí? Eso es fornicación. Y aunque la sociedad cambie, sigue siendo pecado. Y si yo estoy fornicando, estoy practicando el pecado. Y si el que practica el pecado no es de Dios, dice la palabra. Por lo tanto, dice Pablo en Colosenses, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuánta avaricia hay hoy en día? Cuanta más consumismo, cuanto más tenemos, más avariciosos a veces queremos ser, ¿no? o podemos ser tentados a ser. Aquellos niños que veíamos tienen muy poco, pero ese niño alababa a Dios. Con lo poco que tenía, no tenía piernas, pero alababa a Dios. Por lo tanto, nos dice la palabra que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y ya para terminar, Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros
este sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual es nuestro modelo, el cual es nuestro ejemplo y el cual nosotros tenemos que reflejarnos, en el cual tenemos que reflejarnos. Por lo tanto, para extendernos a los demás tenemos que ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu y en pureza. Menos mal que no es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no podemos, pero el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es todopoderoso y Él puede hacer lo imposible. Por eso dice Pablo que vamos de gloria en gloria. Y dice Pablo que aunque por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro se va renovando. Porque no es nuestras fuerzas, no es nuestra obra, sino es la obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, el mismo que habla y nos pide o pedía Pablo a Timoteo ser ejemplo, nos dice que en él podemos hacer todo esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, pongamos nuestra parte porque Dios va a poner la suya. Siempre Él va a hacer su obra en nosotros. Cuanto más le dejemos, más va a hacer en nosotros. Cuanto menos le dejemos, menos va a hacer en nosotros. Es así. Esto es una ley que se cumple. Por lo tanto, entreguémonos cada vez más a Él. Y no importa que seas joven, no importa que seas adolescente, no importa que seas anciano, porque todos tenemos una responsabilidad delante de Dios y la obra sigue hacia adelante. Dios sigue haciendo su obra en medio de los tiempos. Así que eres parte de esa obra y anímate, porque Dios va a seguir obrando en tu vida. Lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Amén. Vamos a orar. Te queremos dar gracias, Señor, porque eres tú quien pones en nosotros el querer y el hacer, oh Dios, por tu buena voluntad. Gracias porque tú, Señor, nos capacitas, oh Dios. Gracias porque tú salvaste nuestra alma, oh Dios, y porque tú también, Señor, oh Dios, sigues obrando a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, como le decía Pablo a Timoteo, en todos estos ámbitos, Señor, a ser ejemplo en conducta, Señor, a ser ejemplo en palabra, en amor, Señor, en fe, en espíritu, a ser ejemplo, Señor, oh Dios, en pureza, Dios. Límpianos por tu palabra. Señor, necesitamos que tú nos hagas más como tú eres, oh Dios, para que tu iglesia brille, Señor, en medio de estos tiempos, Señor, difíciles, oh Dios, que nos ha tocado vivir, pero que son los que tú has puesto, Señor, en nosotros, oh Dios. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, a ser ejemplo, Señor. Tenemos una responsabilidad delante de ti, pero no estamos solos, sino que tú estás en nosotros y con nosotros. Por eso, Espíritu Santo, nos entregamos a ti una vez más y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en cada situación que vivimos, Señor. Cada situación que estamos atravesando, oh Dios. Te pedimos que nos ayudes a que otros vean en nuestra vida, Señor, te vean a ti. Y te pedimos que tú sigas abriendo camino en medio del desierto, Señor, en la soledad. Que sigas abriendo camino. Gracias porque nunca nos has dejado, Señor. Gracias porque has estado con nosotros, Señor, siempre. Y porque hasta aquí tú nos has ayudado, oh Dios. Y lo vas a seguir haciendo, porque confiamos en ti, Señor, y sabemos que podemos descansar en ti, Señor. Aumenta nuestra fe en esta mañana, Señor. Aumenta nuestra fe. Señor, que no solo sea de palabras, sino que podamos vivir esa fe, Señor, cada día. Y gracias porque en esta mañana podemos descansar en ti, Señor.
En el nombre de Jesús te entregamos toda preocupación, Señor. Entrégale ahora donde tú estás toda preocupación que haya en tu vida. Señor, te entregamos, oh Dios, toda ansiedad. Todo aquello, Señor, que a veces nos perturba, Señor. Te lo entregamos a ti en esta mañana. Oh Dios, y te pedimos que tú, Señor, oh Dios, quites toda carga. Ahora, en el nombre de Jesús. Señor, quita toda carga. Quita toda carga ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Dios. Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor, y te pedimos que tú, Señor, nos acompañes allá donde vayamos, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios os bendiga, hermanos y hermanas, y que tengáis una buena semana. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.